Bien, buenas noches a todos. Vamos con la ayuda del Señor, a continuar con lo que veníamos compartiendo acerca de este tema que se ha hablado mucho y se habla mucho pero se experimenta poco, que es el tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo. A veces cuando uno lee los Hechos, y perseveraban en la doctrina, en las oraciones, en el partimiento del pan. Es como que uno tiene añoranzas, ¿no es cierto? Como esa comunidad de creyentes vivía la realidad del cuerpo. Habíamos hablado hace dos miércoles acerca de la vida de Dios, que es instalada en nosotros desde el día que creímos. Hemos sido hechos participantes, como dice el apóstol Pedro, de la naturaleza divina, y que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser conscientes de esa vida. Habíamos dicho, y no voy a reiterar los versículos, pero que esa vida se expresa, no es algo abstracto. Habíamos dicho principalmente que esa vida, por un lado, rechaza el pecado y por otro lado tiene esa capacidad de conocer a Dios. Solo el que tiene la vida de Dios le puede conocer. También decíamos que como somos conscientes de esa vida de Dios en nosotros, un día se nos tiene que hacer la luz para darnos cuenta de que somos miembros del cuerpo y ser conscientes también que el cuerpo tiene la vida de Cristo. Y nosotros, desde el día que creímos, fuimos introducidos en Él. Y ahora como miembros tenemos que entender cómo se maneja esto del cuerpo de Cristo. Que somos muy importantes todos, aunque no todos tenemos la misma función. La vida de Cristo corre por cada uno de los miembros del cuerpo, así como la vida en el cuerpo físico. Y la interrelación es fundamental para que ese cuerpo pueda moverse y pueda ser efectivo en lo que hace. El miércoles pasado habíamos dicho que una de las capacidades o virtudes que tiene el cuerpo de Cristo es que brinda protección a los que forman parte de Él. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado ese ejemplo que en muchas oportunidades se nos ha dado del carboncito que es quitado de en medio del fuego, ¿no es cierto? Y puesto aparte, ¿no es cierto? Y sabemos lo que pasa. Bueno, así el hermano que se aparta del cuerpo no puede andar más. La vida se ve trunca, porque la vida de Cristo está en el cuerpo, y cuando uno se aísla o toma decisiones por apartarse del cuerpo de Cristo, la vida de la cabeza cesa en Él y tiende a ser como esos pámpanos, ¿no es cierto?, que empiezan a secarse. Por eso qué importante es darnos cuenta de que mientras estemos en el cuerpo y participemos y contribuyamos en el cuerpo, vamos a ser protegidos. Porque al cuerpo es que Dios le ha dado toda, como leíamos el miércoles pasado en Efesios 6, toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Hoy vamos a ver otra faceta, otra virtud del cuerpo. Que el cuerpo también no solo nos brinda protección, sino que también nos brinda provisión. Hay, no un sinnúmero, pero hay una muy buena cantidad de versículos que hablan de que nos necesitamos. Por ejemplo, le voy a dar algunos. Ustedes los pueden buscar y seguramente deben conocer otros. Amándoos los unos a los otros, dice Romanos 12:10. En Efesios 4:32 dice, sed benignos unos con otros. Colosenses 3:13, fíjense qué interesante esto, ¿no es cierto? Cosas que tenemos que hacer los unos con los otros. Soportándoos. Ese es un buen versículo para darnos cuenta que no hay hermano que sea tan puntiagudo, que nos hiera tanto que no podamos soportarle.
Se nos harían cortas las hojas si haríamos un listado de los hermanos que se fueron por no soportar a otros hermanos de la iglesia. Y nunca es el camino de Dios ese. Primera Tesalonicenses 5:13, tened paz unos con otros. La realidad es que el cuerpo de Cristo está conformada por una inimaginable cantidad de caracteres y extracciones y también personas con distintas experiencias que llegan a conformar el cuerpo de Cristo en un lugar determinado. Las diferencias. Nosotros en la escuela dominical en Tigre comenzamos a estudiar, ¿saben qué? Primera Corintios. Así que cuando uno comienza a estudiar Primera Corintios se da cuenta de lo heterogénea que era la congregación de Corinto. Había de todo. Lo que ustedes pudieran pensar de aquella sociedad postrada, cruel y pecadora, a través de la instrumentalidad del apóstol Pablo llegó a ser un cuerpo allí en Corinto. Ahora, respecto de la provisión en la iglesia, en primer lugar es importante notar de que hay un principio que tiene toda iglesia que es inherente a ella, que es la reciprocidad. ¿Se entiende lo que significa este término? La mutualidad. Significa que yo tengo que dar a mi hermano y mi hermano me tiene que dar a mí. Eso es lo que pasa con mi cuerpo. Cualquiera de los cuerpos que están presentes aquí están hoy aquí porque hay reciprocidad en sus miembros. Cada miembro no puede actuar y no es suficiente en sí mismo. Entonces, como conclusión, necesita de otros. Es imposible. Por eso que la Biblia dice que el cuerpo no es un miembro. Si fueran todos ojos, dice el apóstol Pablo, ¿dónde estaría el cuerpo? Si fueran todas bocas, tampoco habría un cuerpo. Pero como son todos distintos y con funciones distintas, se necesitan. Y yo me pongo a pensar, ¿qué puede impedir que yo me dé cuenta de esto? Que yo necesito de mis hermanos. Imagínense. Ahora no tengo apetito porque hace poquito tomé un rico mate cocido. Rápido, pero que me sustenta por ahora. Pero voy a llegar a casa con mucho apetito seguro. Mi estómago me hace ruido. Pero ¿qué pasa si mi boca se niega a abrirse? No se va a ir el apetito. Se va a incrementar. ¿Ustedes pueden pensar que eso pasa en el cuerpo de Cristo? Por no entender esto, por no ser conscientes de esta realidad. Entonces ese principio inherente que es yo doy y me dan. Dios me da a mí para satisfacer la necesidad de mi hermano y el hermano recibe de Dios para satisfacer mi necesidad. Hay un versículo muy interesante. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene. Y comienza a decir doctrina, salmo, podemos tener una exhortación, es decir, dar ánimo, oración. Cada uno de vosotros tiene. Eso me hace pensar de que todos podemos tener algo. Desde ya que no todos, seguramente doña Carmen no se va a parar acá a hablar a la congregación, supongo. Pero puede hacer muchas cosas ella, desde la función que el Señor le dio en la iglesia. Hay otros que tendrán que estar acá y prepararse para dar una buena enseñanza con contenido a los hermanos, para darle luz a los hermanos respecto del tema X que la iglesia necesita. Pero cada uno de nosotros tenemos algo. Cuando pensamos en tener y en compartir, vuelve a aparecer una palabra que es algo maravilloso: comunión. Y que no es una frase hecha tampoco como la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es imprescindible. Y en el cuerpo humano la comunión es espontánea. Yo no tengo que estar pensando que va a ser la boca o que va a ser mi mano. Mientras mi cabeza esté bien en su lugar, va a ir todo bien. Mientras mis miembros estén sujetos a mi cabeza, va a ir todo bien. Va a ser espontáneo todo. Ahora, yo no sé si lo dije acá, hay 3 palabritas que están en el Nuevo Testamento que definen comunión.
La primera de ellas, 2 Corintios 9:13, contribuir. ¿Qué significa contribuir? Poner de mi parte algo, para algo. Yo tengo que contribuir con algo. Si quiero ayudar a la comunión, Dios me ha dado algo para dar y yo lo tengo que ofrecer a los hermanos. Contribuyo con algo. Me tengo que preguntar, ¿con qué estoy contribuyendo yo en la iglesia? Porque cuando hay un hermano que no contribuye, pensemos en un miembro de nuestro cuerpo físico que está inactivo. El cuerpo lo tiene que cargar porque no está funcionando. Contribuir. La segunda palabrita que significa comunión está en 1 Corintios 1:9, que es la palabra participar. Todos los miembros de un cuerpo sano participan. No hay nadie que está sentado ahí con la boca abierta esperando que le pongan la cuchara en la boca. Pasivo. No tenemos que ser espectadores en la iglesia. Un cuerpo sano no tiene espectadores. Tiene participantes. Cuanto más espectadores, más muerte tiene el cuerpo. Más enfermo está. Entonces pensemos, hermanos. No sé si estamos todos los miembros aquí, pero pensemos. Para ayudar. Cualquier miembro que esté inactivo, pasivo, o que venga en plan de espectador, hay que abrirle la mente para que entienda que es importante que él también se active. Sea la mano, el ojo, el dedo gordo del pie, sea la pierna, el antebrazo, tiene que activarse. Y la tercera palabrita que está en Gálatas 2:9, compañerismo. Qué linda palabra esa, ¿no es cierto? Compañero. Pablo hablaba mucho de muchos compañeros que él tuvo en la obra. ¿Y saben qué? Los mencionaba por nombre, porque habían estado con él. Por ejemplo, uno importante, Epafrodito, importante para Pablo. Le sirvió en la cárcel, fue compañero de Pablo. Pablo fue muchas veces consolado por estos compañeros. Una vez fue consolado con la llegada de Tito, dice Pablo. Estaba pasando un momento difícil. No siempre la obra progresaba. Pablo se metió en lugares donde el Evangelio, los habitantes de esos lugares eran indiferentes al Evangelio. Y eso cargaba mucho el corazón de Pablo. El rechazo, la indiferencia. Y a veces llegaban estos hermanos hasta él y esa compañía levantaba el ánimo del apóstol, lo reconfortaba y comenzaba nuevamente la tarea. Contribuir, participar y compañerismo definen la palabra comunión, que es inapreciable en la vida del cuerpo de Cristo. Si no hay comunión, no hay vida en el cuerpo. Tenemos miembros separados, descuartizado el cuerpo. La comunión los une y los potencia, porque cada miembro comparte la vida que Cristo le dio al hermano. Ahora ustedes se preguntarán qué es comunión, porque a veces, está bien, no está mal que nos juntemos a hablar de economía, pero no es comunión. No está mal. Podemos hablar de cosas que pasan en el país y la verdad que tenemos para hablar, ¿no? Pero comunión es otra cosa. Como yo les decía, comunión es compartir con mi hermano lo que Cristo me dio a mí, en experiencia. ¿Qué aprendí yo de Cristo? Eso es lo que alimenta a mi hermano. Vamos a encontrar un hermano que está triste, desanimado. Habrá otro que el Señor lo consoló. Esperó en el Señor, tuvo fe y se tomó de una promesa: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, hermano, yo pasé esto y el Señor me dio paz interior. No mejoró el medio ambiente, porque el medio ambiente seguía de la misma manera, pero interiormente hubo sosiego, hubo descanso. ¿Por qué no haces esto, hermano? En vez de afanarte, de preocuparte, poné delante del Señor esto que te está aconteciendo y dejáselo a Él, liberate. Eso es comunión.
Le estoy compartiendo a mi hermano algo que yo pude experimentar y que me hizo bien. Comunión significa también reconocer de que soy limitado. A muchos no les gusta esto, ¿no? Reconocer sus limitaciones. ¿Qué podría hacer mi mano sola, ¿no es cierto? Si no tuviera el antebrazo. Y así va subiendo, ¿no es cierto? Cada miembro es importante. Comunión significa reconocer de que solo no puedo. Ahora, reconocer esto no debería llevarnos años. Deberíamos darnos cuenta de que no podemos individualmente. Como no podemos protegernos solos, tampoco podemos crecer solos. Necesitamos siempre. Tengo que ser, después vamos a ver un par de versículos que creo que son importantísimos, pero no solo tengo que recibir del Señor para dar, sino que tengo que ser humilde para recibir. Porque traemos ese chip del mundo, nosotros no la sabemos toda. ¿Quién nos puede enseñar a nosotros? ¿Quién puede tener algo que me sea de utilidad en mi vida cristiana? La humildad en el cuerpo fomenta la comunión. Me hace ver a mis hermanos como una oportunidad para crecer, para ser edificado yo. Efesios 4:16 es un versículo que me gustaría que veamos. Hay varias versiones sobre este versículo en el sentido de las palabras. Dice la Escritura, del cual todo el cuerpo, se refiere a la iglesia, compuesto y bien ligado entre sí, fíjense, se refiere a la armonía que hay en el cuerpo, por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida. Esto habla de la función de los hermanos. Cada hermano tiene una medida determinada en el cuerpo. Termina diciendo, toma aumento de cuerpo edificándose en amor, crecimiento. En este versículo, si lo estudiamos, vamos a darnos cuenta cuál es la característica de este cuerpo que Cristo quiere formar. Como decía, debo estar capacitado para dar y al mismo tiempo tengo que ser humilde para recibir. ¿Qué es lo que potencia en mí la comunión? Y acá hay algo muy importante. ¿Cómo es mi intimidad con Dios? Creo que ahí radica todo. Nosotros podemos darle al hermano lo que Dios me ha dado a mí. Si Dios no me da a mí, porque yo no estoy en condiciones, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo ofrecer? Puedo ofrecer muchas cosas, pero no cosas edificantes. Ahora, la intimidad en los miembros de la iglesia es fundamental. ¿Cuánto tiempo paso a solas con Dios? Es la pregunta. Saben, no sé, seguramente a ustedes les habrá pasado en algún momento de la vida. Tenemos que empezar a medir si nuestra vida se va formando delante de los hombres o se va formando delante de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos delante de los hombres? ¿Cuánto tiempo pasamos delante de Dios? La intimidad para recibir es imprescindible, porque si no, no vamos a tener nada para ofrecer a mi hermano. Hay un versículo que quisiera que leamos, muy conocido de todos, Mateo capítulo 13, versos 5 y 6. Fíjense cómo la Escritura nos da material. Dice, parte, está hablando de la semilla, cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas saliendo el sol, ¿qué pasó? Se quemó, no soportó el sol. El sol es una figura de las pruebas, ¿no es cierto? De las adversidades, de los momentos difíciles. Ahora, fíjense lo que pasa con esta semilla. Cae en una tierra con piedras. Y dice el texto que no tenía mucha tierra. Es decir, que tenía poca profundidad. Eso pasa
con el cristiano que vive una vida superficial. Sus raíces no se han profundizado. Y quiero decir de paso que también pasa con el cristiano que no tiene intimidad con Dios. Porque las raíces verdaderas se forman en el trato personal y privado con Dios. Es interesante que estos dos versículos nos muestran la importancia de la raíz. Y quiero que ustedes me digan, cuando ustedes ven un árbol, ¿no es cierto?, seco, ¿dónde piensan que está el problema? Está en un lugar que ustedes no ven. Nosotros no lo vemos. Sabemos de dónde se nutre el árbol, pero no vemos. Ahora, cuando ven un árbol frondoso, fructífero, también pensamos que tiene que tener una muy buena raíz, que tampoco vemos. Si la raíz es la vida de relación con Dios, el trato personal cuando nos levantamos y damos un tiempo para la oración, un tiempo para meditar la palabra, ¿no es esa la vida secreta que Dios quiere tener con nosotros? Que los hermanos no la ven. Los hermanos nos ven accionar, ven nuestra conducta, ven nuestra forma, ven nuestras obras, pero no ven nuestra raíz. Ahora, la comunión tiene su fundamento en la raíz del creyente. Si la raíz es la vida del creyente que los demás no ven, yo tengo que pensar qué clase de raíz tengo. ¿Qué pasa si sale el sol? ¿Voy a poder resistir? Hay un versículo que en Mateo 6:6, poquito antes, que corrobora esto. Dice, cuando oras tú, éntrate en tu cámara y cerrada ora a tu Padre que está ¿cómo? En secreto. Y ahí quiero yo que pensemos, hermanos, ¿cuánto tiempo estoy en secreto con Dios? Porque eso me va a determinar qué clase de raíz tengo. Si tengo un buen tiempo en secreto con Dios, la raíz que tengo también va a ser lo suficientemente profunda para generar un árbol frondoso, pasado a mi vida espiritual para generar en mí una vida abundante. No sirve estar todo el tiempo delante de los hombres. Es imprescindible estar un tiempo delante de Dios, donde Dios me ve y donde puedo tener una comunión íntima con Él. No me van a sostener delante de las adversidades y las pruebas el tiempo que pase delante de los hombres, porque eso no ahonda mi raíz. Mi raíz se profundiza en mi comunión íntima con Dios. Y termino con esto. ¿Recuerdan ustedes allí en Lucas capítulo 10, versos 38 y 42? Llegó el Señor a visitar a estas dos mujeres tan cercanas y tan queridas por Él, María y Marta, y una buscó profundizar su raíz. La otra la cuestionó, porque en un momento se acercó y dice, Señor, ¿no tienes cuidado? ¿Por qué no le dices a María que me ayude a servir? Hay tantas cosas para hacer y en la vida cristiana hay muchas cosas para hacer, pero hay una que no podemos obviar. Es estar a los pies del Señor. Eso fomenta mi raíz espiritual. Eso me fortalece. Los hermanos no lo van a ver eso. Los hermanos me van a ver obrar. Me van a ver conducirme en la vida. Y va a ser solo un resultado de ese tiempo que yo pase con el Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Marta le dijo afanada, pero ella dice que estaba distraída en las muchas cosas. Esa palabra distraerse significa perder el foco. Perder el foco. ¿Y saben qué le dijo el Señor a Marta? María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Hermanos, si hay algo que se sostiene en el tiempo y no perdemos, es el tiempo que pasamos a solas con Dios. Muchas cosas pasan en este día. Y saben, a veces uno llega
llega cansado del trabajo y come, se acuesta y en la almohada dice: ¿qué quedó de todo este día? Como pelotita de ping-pong para todos lados. ¿Saben qué queda? El tiempo a solas con el Señor. Eso nunca se va a perder. Es de desear. Si queremos fomentar y proveer al cuerpo para sus necesidades, que estemos a solas con Dios, en secreto con Él, para tratar con Él, para agradecerle, para pedirle dirección, fortaleza. Eso va a fomentar la raíz. Y si la raíz crece, solo trae como consecuencia un árbol frondoso que da fruto. ¿Qué es lo que desea Dios para cada uno de sus hijos? Que el Señor nos ayude para tener esta búsqueda personal. No nos conformemos con hacer cosas. Busquemos a Dios a solas y abramos nuestro corazón delante de Él. Eso nos va a dar fortaleza interior y una vida abundante que va a satisfacer las necesidades de nuestros hermanos. Que el Señor nos dé la gracia para eso. Amén.